Vamos a Daniel capítulo 3. Y aprovecho para... estaréis cansados de escuchar esto, pero los teléfonos, por favor, en silencio. Voy a poner a grabar esto. ¿Te ha pasado alguna vez que te has enfrentado a alguna situación muy complicada en la que sabías lo que tenías que hacer? Lo sabías, pero no querías hacerlo. Sabías qué es lo que debías hacer, qué es lo que se pedía de ti que hicieras, pero entendías que iba a tener consecuencias negativas, que ibas a perder cosas, que ibas a sufrir al hacer eso que sabías que tenías que hacer. Y puede ser que por eso no hayas hecho lo que sabías que tenías que hacer. ¿Alguna vez te ha ocurrido? A mí bastantes. Y algo parecido es lo que nos encontramos en el texto que vamos a ver hoy. Quizá podamos aprender algunas cosas para la próxima vez que nos ocurra esto, en la que nos veamos en esta disyuntiva entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que queremos hacer, o lo que pensamos que va a ser más beneficioso para nosotros. Así que vamos juntos a leer el capítulo 3 del libro de Daniel, continuando con el estudio del libro de Daniel, como estamos haciendo. Daniel capítulo 3 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en el que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso. No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado». Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos?» Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y le dijeron al rey Nabucodonosor: «No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente,
nuestro rey, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y todas sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en el medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean por medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamó un decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta historia tan maravillosa, tan impresionante, tan impactante, tan reveladora, tan bella, Señor. Muchísimas gracias. Y te pedimos que tú nos ayudes no solamente a comprender esta historia, sino a comprender qué es lo que tú esperas para nosotros en nuestras vidas, y que tú nos ayudes a conocerte a ti más, que nos ayudes a conocer más al Dios en llamas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues impresionante la historia, ¿verdad? Ya, pues eso, como decía Emily, la conocemos, sobre todo los que hemos estado de niños en la escuela dominical de la iglesia. Muchas veces se ha contado esta historia, pero no es una historia de niños. Es una historia muy seria, es una historia muy, muy profunda y muy fuerte de lo que está pasando aquí. Con respecto a las otras 2 historias que hemos visto por ahora del libro de Daniel, esta es la primera en la que, si os fijáis, no tenemos un contexto histórico. No sabemos cuándo ocurrió esto. Ya vimos que la primera historia, cuando Daniel y sus amigos son sacados, son llevados y estudian allí en Babilonia, ocurrió en el primer año de Nabucodonosor. En el segundo año de Nabucodonosor fue el momento en el que pues Daniel interpreta este sueño de la estatua, de los diferentes materiales que está hecho, pero en este no sabemos nada. Sí que sabemos que fue después del capítulo 2, eso sí lo sabemos, porque aquí nos encontramos a los 3 amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o como les llama aquí por sus nombres en caldeo, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos son gobernantes en Babilonia, y os acordáis que ese fue el cargo que les dio Nabucodonosor, porque se lo pidió Daniel al final del capítulo 2, entonces es después de esto. Sí que sabemos, por ejemplo, que aunque no es una cosa ciencia cierta, podría no ser así, pero la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento que se hizo al griego
pues la Septuaginta dice que esta historia ocurrió en el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Y es interesante y podría tener mucha razón, porque este año, el año 18 de Nabucodonosor, es precisamente el año en el que Nabucodonosor devastó Jerusalén. Y con esta conquista, con este exilio de los israelitas, Nabucodonosor puso punto y final a la consolidación de su imperio. Fue la última conquista, fue en el momento de máximo esplendor de su reino, entonces tiene mucho sentido que es en este momento en el que él edifique esta estatua con un propósito político. Y vamos a hablar ahora un poco de este propósito político, pero es el año en el que Nabucodonosor culminó sus conquistas. No estoy diciendo a ciencia cierta que pondría la mano en el fuego de que fue así, pero tiene mucho sentido que haya sido en este año 18 de Nabucodonosor. Así que fijaos, ya Sadrach, Mesach y Abednego llevaban 15 años por lo menos en el gobierno de la provincia de Babilonia. En este momento sí es verdad, 15 o 16, sí es verdad que Nabucodonosor, que fue el año en el que se construyó la estatua. ¿Qué significaba esta estatua? ¿Por qué construyó esta estatua Nabucodonosor? Pues respecto a esto, los comentaristas y los estudiosos están un poco divididos. Porque lo que siempre hemos aprendido, lo que a mí siempre se me ha dicho, era que era una estatua de Nabucodonosor. Debía ser una estatua con un pedestal muy alto o algo así, porque es una estatua que es 10 veces más alta que ancha. Entonces sería una proporción ridícula si fuera una persona sola, así 10 veces más alta, pero probablemente sea una estatua puesta en un pedestal en lo alto. Pero la cosa es que, al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, en Egipto, o después en el Imperio Romano, que los emperadores eran considerados divinos, esto no pasaba en el Imperio Babilonio. Esto no era una práctica de ningún emperador que sepamos en Babilonia, y no tenemos ninguna razón para pensar que Nabucodonosor era diferente. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿De qué era esta estatua? Mi apuesta personal era de que era del dios Marduk, que era el dios favorito de Nabucodonosor. ¿Y por qué puso esta estatua del dios Marduk? Algo así como festejando que este dios, el dios supremo para los babilonios, le había dado el dominio sobre todo el mundo. Pues él reunió a gente, más que a gente, a líderes de todo el mundo, porque tenemos que recordar que la concepción que tenían en este momento era que Nabucodonosor gobernaba sobre todo el mundo. Era todo el mundo el que le servía, y de hecho, por ejemplo, lo vemos cuando dice en el versículo 4, se os ordena a todos pueblos, a vosotros pueblos, naciones y lenguas. Eran representantes de todo el mundo los que estaban allí. Entonces, después de haber culminado su conquista, después de haber subyugado y haber derrotado a todas las naciones del mundo, había reunido allí a los representantes, a los líderes de todo el mundo, de todas las religiones, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los reinos, de todos los gobiernos. Todos los jefes estaban allí para, juntos, adorar al dios de Nabucodonosor. Y de esta manera, mediante esta adoración, conseguir unidad en medio de este imperio que había conquistado todo. Él quería que esta adoración a este dios fuera el vínculo de unión de todos los súbditos de su imperio, y de esta manera, aparte de celebrar sus grandes victorias, unificar el imperio para que no hubiera rebeliones, para que nadie estuviera en contra de este emperador que había dominado el mundo. ¿Vale? Entonces es por eso que él, en una gran explanada, que parece ser que los arqueólogos saben cuál es esta explanada, que está cerca de la ciudad que era Babilonia, hizo construir este gran pedestal con la estatua de, presumiblemente, el dios Marduk. Así que lo que buscaba, aunque es verdad que era una figura religiosa, lo que había allí, y tenían que adorar, de hecho, o sea que lo que tenían que hacer era adorar, postrarse, algo que solamente se hacía delante de un dios, pero la intención de Nabucodonosor era política. Él quería conseguir unidad en su imperio, quería eliminar rebeliones. Así que él se lo tomó muy en serio, y vemos después con los enfados que se pilla, que él de verdad se lo tomaba en serio, toda esta operación, todo esto que estaba haciendo.
él reunió allí a todos los miles de dirigentes de todo el mundo y puso una gran orquesta. Aquí 3 veces se dicen cuáles son los instrumentos que se usan. Son instrumentos de todo el mundo, incluso muchos de ellos se les llama en el original por sus nombres en griego, porque son instrumentos traídos de todo el mundo. Esta gran orquesta estaba allí tocando con todos los dirigentes allí, no sé si estarían bailando, festejando, no sé qué estarían haciendo, pero así como hacemos nosotros en el juego de la silla, cuando en el momento en el que cesa la música, todos tenían que caer delante de esta estatua y adorar. Y de esta manera conseguir esta unidad. Pero había un castigo si no se hacía esto. Había un castigo para los rebeldes que no estaban dispuestos a someterse a esta unidad imperial que estaba decretando el rey Nabucodonosor. Y este castigo era, allí mismo tenían un horno de fuego, probablemente el que habían usado para fundir el oro, para cubrir toda aquella enorme estatua. Entonces es normal que tuvieran allí mismo un horno muy grande para poder hacer toda esta operación, toda esta estatua tan grande. El que no quiera someterse, el que no quiera adorar, el que no quiera estar unido con todo el resto de los habitantes del imperio en esto, será inmediatamente echado en el lago de fuego. Ese es el castigo. Era o la unidad o la muerte. Así que empezó a tocar la música y estaban allí todos los dirigentes, toda la plana mayor, la flor y la nata del imperio, del mundo entero. Y cesó la música y todo el mundo, todos, se postraron, adoraron a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos. ¿Todos? Parecía que todos. De hecho, había tanta gente que ni siquiera se veía que había habido una excepción. Había habido 3 que no se habían postrado. Y claro, ¿recordáis lo que estábamos diciendo el otro día? Había gente, había otros, sobre todo aquí dice caldeos o astrólogos, eran de la misma tribu de Nabucodonosor. Eran los que se supone que estaban al mando. Y no creo que les sentara muy bien que unos judíos rebeldes del pueblo que de hecho Nabucodonosor acababa de aplastar por ser rebeldes contra el emperador, que unos judíos que ya les tenían tirria porque estando en el instituto les habían puesto a gobernar Babilonia, que unos judíos ingratos, rebeldes, no hubieran obedecido al emperador. Así que fueron donde el emperador y se lo dijeron. Le acusaron, y además el vocabulario que usa en el versículo 8, cuando dice se presentaron y acusaron a los judíos, literalmente esto significa se comieron los pedazos de los judíos. Y esto es una expresión que se usaba en este tiempo como hablando sumamente mal de alguien. Estaban muy enfadados con estos judíos, les tenían mucha tirria y esta es la nuestra, y fueron a hablarle de la forma más horrorosa posible, pintando de la forma más diabólica posible a estos judíos, y le dijeron: oh rey, vive para siempre, ya en pelotas desde el principio. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido, tú lo has hecho muy bien, rey. Tú has proclamado esta orden, que no solamente es que sea una orden que has proclamado tú, oh rey, sino que además es una orden buena, es una orden que trae prosperidad y unidad y paz al imperio. Es una orden que todos debemos cumplir, oh rey. Y tú mismo has dicho que el que no se postre, versículo 11, y adore, será echado en el horno de fuego. Lo has dicho tú, oh rey. Pues hay algunos judíos, oh rey, a quienes has puesto sobre la administración de Babilonia, judíos rebeldes, que tú has tratado con suma gracia,
y los has puesto en el lugar más alto y los has dado una alta responsabilidad y los has tratado con tanta benevolencia, oh Rey. Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, oh Rey, no te hacen caso, no te obedecen, son unos rebeldes, no sirven a tus dioses, no se puede uno fiar de ellos, son obstinados, son desleales, ni adoran la estatua de oro que has levantado, es decir, no te obedecen, y tú eres el emperador, y tú has dictado sentencia ya de qué hay que hacer con ellos. Desagradecidos. Esto es una alta traición. Esto es una rebelión como la copa de un pino. Por lo tanto, oh Rey, ya has dictado sentencia contra ellos. La cosa está zanjada. Oh Rey. Y Nabucodonosor, enojado y furioso, aquí utiliza dos sinónimos para enfatizar que de verdad, mira, estaba rojo de ira. Y ya conocemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor cuando se enfada, se enfada. Se enfada de verdad. Dio orden de traer aquí. Venga, que vengan. Sadrach, Mesach y Abednego. Que se pongan aquí delante de mí. Aún así, después de toda la retahíla de cosas que le habían dicho los caldeos, los astrólogos, les dio una segunda oportunidad. Y les dijo, venga, toda la orquesta imperial va a volver a tocar solo para vosotros. Y ahora todos los ojos van a estar puestos en vosotros. Ahora no os vais a poder escaquear entre la multitud. En el momento en el que la orquesta deje de tocar, os vais a postrar y vais a adorar a la estatua. Si lo hacéis, no ha pasado nada. Si no lo hacéis, todos los ojos, los primeros, los míos, van a estar mirándoos. ¿Y qué Dios va a ser el que os libre de mi mano? Probablemente ¿qué Dios va a ser el que os libre de mi mano? Es el centro de todo este texto. ¿Os acordáis que Nabucodonosor terminó el segundo capítulo reconociendo que hay un Dios supremo, que hay un Dios superior, que es el Dios de Israel? Pues ahora, fijaos, en una vuelta de tuerca, en la vanidad de este hombre, él mismo se está poniendo por encima del Dios supremo. Él es el que, si él hace, ¿qué Dios puede deshacer? Si él ataca, ¿qué Dios puede librar de su ataque? Yo soy el Dios sobre el Dios supremo. Yo soy el mayor, el gran emperador, el rey de reyes, el que si yo digo, se hace. ¿Qué Dios? A ver, ¿qué Dios os va a librar? Entonces los tres sentenciados ni siquiera dijeron que vale, venga, que les diera esta segunda oportunidad. No. Ellos dijeron, no tenemos ninguna necesidad de responderte a esto, Nabucodonosor. Déjalos a los pobres músicos que se echen la siesta. No nos des una segunda oportunidad. ¿Por qué? Tú dices que eres el superior. Pues que sepas, Nabucodonosor, así en tu cara te lo digo, que sepas que mi Dios puede librarme de ti 1,000 veces. Y de todas las cosas que tú me mandes, mi Dios puede librarme de ti. Y no hay ninguna manera que tú me hagas nada sin que mi Dios lo permita. Número 1, mi Dios es poderoso para librarme de todo lo que venga. Pero no es lo único que le dijeron. Le dijeron, pero incluso aunque no nos libre de ti, Él no solamente es poderoso, Él es soberano. Y yo sé que Él puede librarme, pero también sé que no está en ninguna obligación de librarme. Incluso aunque Él me deje arder hasta ser convertido en cenizas, hasta que mis cenizas ardan y vuelvan a arder. Aún así, Él es el Dios superior. Yo no voy a adorar a ningún otro Dios que no sea Él. Y yo voy a seguir fiel a mi Dios. Pase
lo que pase. Él es el fuerte, no tú. Él es el soberano, no tú. Él es el que decide cuándo vivo yo y cuándo muero yo, no tú, oh rey. En este momento, si ya estaba enfadado Nabucodonosor, dice el versículo 19 que se llenó de furor, demudó su semblante, literalmente le cambió la cara, se volvió loco, se le empezaron a estallar venas por todas partes. Estaba que no podía más, estaba fuera de sí. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo que normalmente se calienta. Y sabéis que en este tiempo y en estos lugares los números tenían un significado especial. Y el número 7, ya lo hemos dicho algunas veces, es el número de la perfección, el número de algo completo. Literalmente lo que le estaba diciendo Nabucodonosor, calentar eso todo lo que dé el tiro, todo lo que se pueda. Calentarlo a tope, hasta que estalle, que no se pueda calentar más. Así que echaron allí leña a mansalva y estaba aquello al rojo vivo, parecía que el horno se iba a romper. Ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que les ataran bien fuerte, con cuerdas bien fuertes, que estos no se desaten por nada. Normalmente a los que quemaban los desnudaban primero, que no se desnuden. Va a ser aún más espectacular con todos sus ropajes allí ardiendo. Atadlos, los hombres más fuertes, que les echen ahora mismo al fuego. ¡Venga! Tanta prisa tuvo, tan caliente estaba el horno, que incluso los hombres más fuertes de su ejército, que fueron a echarlos allí al horno, se quemaron, fueron abrasados solamente por estar a la puerta echando a los condenados al fuego. Se acabó, pero bueno. ¿Pero qué se han creído estos? Van a rebelarse contra mí. Y esto es una lección para todos, ¿eh? Aquí que nadie se rebele contra... Espera un momento. Espera. No. ¿Qué está pasando? Nabucodonosor vio algo sumamente extraño. Pensó incluso que estaba volviéndose loco de alguna manera. Y le preguntó a los que estaban allí a su alrededor: oye, echamos a 3, ¿verdad? Y estaban como, ¿pero qué dices? Claro, ciertamente, oh rey, echamos a 3. Y si echamos a 3, ¿por qué estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Y qué estaba viendo Nabucodonosor? Vamos a ver qué estaba viendo Nabucodonosor. Número 1. No eran 3, sino que eran 4. ¿Por qué hay 4? Número 2. Antes estaban atados, ahora están sueltos. Número 3. Se suponía que tenían que estar muertos y están dando un paseo. Número 4. Tienen hasta su ropa puesta. ¿Qué está pasando? Que me den mi medicación, por favor. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay 3, pero hay uno que es especial. No sabemos exactamente qué es lo que vio en ese cuarto que estaba allí, pero dice que es semejante a un hijo de los dioses. Algo sobrenatural tendría que ver, aparte de todo lo sobrenatural que estaba ocurriendo allí, claro, pero algo sobrenatural especial tendría que ver en este cuarto personaje que estaba allí, paseando con los 3 en medio del fuego, allí charlando en el horno más caliente que pueda haber en el mundo. Se asomó y les gritó: siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí. Fíjate ya desde el principio lo que les dijo. Él los había echado en el fuego porque no consideraba que ellos fueran siervos adecuados suyos, de él. Pero ahora estaba reconociendo que ellos eran mucho más que siervos de él. Ellos eran siervos del Dios Altísimo. Así que ellos salieron y allí se reunieron todos, no sé, los cientos, miles de personas que estaban allí mirando en plan, esto es... A quien se lo diga no se lo va a explicar. Van a decir que hemos estado aquí bebiendo o que nos hemos metido. ¿Qué? Es que... ¿Cómo?
¿Quién se lo va a creer? Allí estaban, sus ropas intactas, recién planchados. Hasta su pelo estaba perfecto. Es que ni olían a fuego, ni olían a humo. Habían estado allí en el horno más caliente, en el peor lugar que podía haber habido. Se suponía que en el momento en el que entraron tendrían que haber muerto instantáneamente, como ocurrió de hecho a los que ni siquiera entraron en el horno, que los tiraron desde la puerta. Y allí estaban ellos, perfectamente, recién duchados. Los administradores, los tesoreros, los jueces, los magistrados, no se lo podían creer. Así que allí delante de ellos, Nabucodonosor reconoció que estaba equivocado. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Bendito sea este Dios. Bendito sea el Dios que libra a sus súbditos. Bendito sea el Dios que es tan Dios que sus súbditos están incluso dispuestos a morir antes que arrodillarse ante ningún otro Dios. Bendito sea este Dios que puede librar incluso de mi mano a quien quiera. Bendito sea este Dios. Así que proclamó un decreto en el que, por todo el imperio babilonio, cualquiera que hable mal en contra de este Dios, que me ha demostrado ya no una, sino 2 veces por lo menos, que es el gran Dios, cualquiera que hable mal en contra de este Dios será descuartizado y su casa reducida a escombros. Cualquiera que hable mal contra este Dios lo va a pagar. ¿Y recordáis la inquina que tenían los caldeos contra Sadrac, Mesac y Abednego? Pues Nabucodonosor los hizo prosperar aún más. Por todo esto que había ocurrido, él transformó lo que sus enemigos habían pensado como mal en algo bueno para ellos y en algo de gloria para Dios. Y no sé si tenéis una pregunta muy importante, y es la misma que tenía Nabucodonosor. Si estaban 3, ¿quién es el cuarto? ¿Quién es este? Tenemos dos cosas que dice de él Nabucodonosor, y es toda la información que tenemos, la verdad. Por una parte dice que es un hijo de los dioses. Según la teología de cercano oriente, según su teología de los babilonios, lo que estaba queriendo decir con esto es alguien que es de la misma esencia que los dioses. Alguien que participa de su naturaleza. Es decir, el que está aquí, al que yo veo, no puede ser ningún otro que la manifestación física de un dios. Esto es lo que estaba expresando Nabucodonosor. Eso por una parte. Así que el que estaba ahí era un dios para Nabucodonosor, ¿vale? Nabucodonosor, como hemos dicho, no era monoteísta, no era judío, mucho menos cristiano. Entonces, como él lo manifestaba, era diciendo así, el que está ahí no puede ser otro que un dios. Pero después le dice que bendito sea el Dios que ha enviado a su ángel. ¿Veis? Más adelante, cuando está hablando acerca de él, le dice que es el ángel del Dios de los israelitas. ¿Vale? Y sabéis, hay una figura en el Antiguo Testamento que es el ángel del Señor. Y no nos podemos meter mucho a hablar exactamente de todos los detalles, pero el resumen es que esta figura del ángel del Señor es ni más ni menos que Dios mismo, una manifestación corporal del Dios de los judíos, del Dios de dioses. Así que, ¿quién era este cuarto que estaba allí? Era el Dios que estaba
en las llamas con ellos. Era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que no solamente había escuchado lo que habían dicho Sadrach, Mesach y Abednego, que Él puede, sino que además Él quiso liberarlos. Y para liberarlos y para salvarlos, Él mismo descendió y estuvo allí con ellos en el horno ardiente. Allí estaba librándolos del fuego. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar esto que hemos estado diciendo en nuestras vidas hoy en día? Pues voy a hablar de dos cosas que creo que son muy importantes en nuestra sociedad y en nuestras vidas, y un poco respondiendo a la pregunta que hacíamos al principio. Por una parte, pues hablando de las estatuas y de los ídolos y de los dioses de piedra o de oro, como era este, la verdad, en este sentido, hoy en día no tenemos tanto. Es verdad que consideramos, por ejemplo, todas las estatuas y toda la adoración que la Iglesia Católica hace a las vírgenes y los santos como una adoración a alguien que no es Dios y por lo tanto idolatría. Pero nosotros, evangélicos, de los buenos, ¿podemos tener ídolos? ¿Nosotros podemos tener falsos dioses? Uy, sí. Sí. Y mucho más peligrosos que los católicos, ¿eh? Cuidado. Probablemente no lo sepas, pero tienes dioses falsos en tu vida. Y para saber si lo tienes, debemos lo primero preguntarnos, ¿qué es un Dios? ¿Cuál puede ser el Dios que tienes en tu vida que no es el Dios de dioses, que no es el Dios correcto? Tu Dios es todo aquello en lo que más piensas. Tu Dios es aquello que más te preocupa. Tu Dios es aquello que más amas. En resumen, tu Dios es el que ocupa la posición primera. Tu Dios es el que ocupa el trono de tu corazón. Ese es tu Dios. ¿Alguna vez te ha pasado, quizá te esté pasando, que comienzas a organizar toda tu vida alrededor de algo? Empiezas a organizar tu horario de comida, tus reuniones sociales, tu pensamiento, tu trabajo, tus relaciones, tus horas de sueño alrededor de algo que te gusta mucho hacer o que quieres hacer o que te ves en la necesidad de hacer. Yo, por ejemplo, alguien muy cercano a mí hace eso, organiza toda su vida. Y cuando digo su vida, toda su vida es toda su vida alrededor de poder jugar a videojuegos. ¿Cuándo come? ¿Cómo come? ¿Cuándo duerme? Si está hablando con alguien, tiene que terminar rápido porque tiene que hacer no sé qué en el videojuego. Toda su vida está girando, y no estoy diciendo que sea solamente malo, lo malo sean los videojuegos. Cualquier cosa alrededor de lo que tu vida está girando es tu Dios. Un ídolo puede ser la necesidad de tener control sobre las cosas a tu alrededor. Tener toda tu vida controlada. Ese puede ser tu Dios. Tu Dios puede ser, por ejemplo, tener ansia de venganza. Tu Dios puede ser una relación, por ejemplo, que sabes que te aleja de Dios, que sabes que es mala para ti y para tu relación con Dios, pero aún así escoges a sabiendas ponerla por delante de lo que Dios pide de ti. Un Dios puede ser algo bueno, en principio. Tu Dios puede ser tu familia, tu Dios puede ser tu trabajo, tu Dios puede ser sentirte bien contigo mismo, tu Dios puede ser el ayudar a determinada persona a conseguir determinada cosa. Pueden ser cosas buenas, pero en el momento en el que lo elevamos a la posición de Dios en nuestras vidas, está usurpando el trono que solamente Dios puede ocupar.
Y sabes, Dios no acepta ninguna otra cosa que no sea la lealtad absoluta. Dios no se anda con medias tintas. Dios no se conforma con que vengas a la iglesia. Dios no se conforma con que hables cosas bonitas y compartas versículos por Facebook. Dios no se conforma con nada menos que con toda tu lealtad. Muchas veces pensamos que realmente el estar siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios nos va a traer perjuicio, pérdida, dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Y es verdad, lo va a hacer. Pero sabes, al final, a fin de cuentas, cuando pase el tiempo y miremos atrás, veremos que ha merecido la pena. Hay un momento en la historia que hemos estado viendo en el que había unos guardias que estaban obedeciendo las órdenes del rey, estaban con el bando ganador, estaban a punto de echar al fuego a los traidores. ¿Y qué pasó unos instantes después? Esos guardias estaban muertos y había 3 hombres caminando de la mano con su Dios en victoria. Te puedo asegurar que aunque duela, aunque cueste, seguir a Dios siempre es la mejor opción. Siempre es la mejor elección. Pero hay otra cosa más que podemos aprender de esta historia. ¿Os acordáis las cosas que dijeron ante Nabucodonosor estos 3 valientes? Número 1, yo sé que mi Dios puede librarme. Pero, número 2, yo sé que mi Dios no está en la obligación de liberarme. ¿Sabes? La historia de la iglesia, ahora estoy un poco metido en la historia de la iglesia, estoy enseñando esta asignatura de historia de la iglesia en Sefobán. La historia de la iglesia está plagada de ejemplos en los que Dios decidió actuar de otra manera. La historia está plagada de mártires. De hecho, por ejemplo, Tertuliano decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Dios puede librarte de todos los sufrimientos. Él es poderoso para salvar a quienes Él quiere. Puede hacerlo. Es el gran Dios. Es el poderoso. Pero no está en la obligación de librarte de nada. Tú no puedes reclamar que Dios te cure, te libre, te salve de nada. Solamente de aquellas cosas que Él ha prometido que lo va a hacer. Como que, por ejemplo, si clamamos a su Hijo Jesucristo, Él nos va a librar de la perdición eterna. ¿Pero de un cáncer? ¿Pero de un divorcio? ¿Pero de la pérdida de alguien querido? ¿Pero de quedarte sin trabajo? Él no está en la obligación de librarte de nada. Pero ¿sabes? Si Él no te libra de algo, es porque Él tiene un plan mejor. Un plan mejor en el que Él ha decidido incluir tu sufrimiento. Y si hoy estamos aquí, es porque Dios escogió durante miles de años no librar a hermanos nuestros que han muerto y han clamado a Dios y Dios les ha dejado morir. Y por su misericordia Él ha usado eso para que tú y yo estemos aquí sirviendo a nuestro Dios. Y de la misma manera Él puede escoger en algún momento que tú clames a Él, decirte no. No porque tengo un plan mejor para ti. No porque tengo un plan mejor para la gente a la que amas. No porque tengo un plan mejor para mi gloria. Dios puede librar de la muerte a los suyos, pero no está en la obligación de hacerlo. Dios no es un seguro antitragedias. No lo esperes, porque no lo es. Y las tragedias vendrán. Lo mejor que podemos hacer es esperarlas. Pero sabes, también esta historia nos habla de que las tragedias vendrán, pero no nos pillarán solos si estamos con nuestro Dios. Quizá te llama la atención el nombre del sermón, el Dios en llamas. Fíjate que no se llama el Dios que salva de las llamas, o el Dios, ni siquiera el Dios en las llamas. No, el Dios en llamas. Estábamos hablando antes del ángel del Señor, que decíamos que era Dios. Pero, ¿sabes? No solamente es Dios este ángel del Señor, así como en un concepto genérico.
Este ángel del Señor, o ángel de Jehová, depende de tu traducción, es ni más ni menos que la segunda persona de la Trinidad, que se manifiesta antes de ser encarnada en Jesús. Este que estaba caminando con los tres valientes, Sadrach, Mesach y Abednego, es ni más ni menos que Cristo, nuestro Señor. Él es el que estaba allí, paseando con ellos de la mano. Pero ¿sabes? Esta no fue la primera vez que ocurría algo parecido. Vamos un momento a Génesis 3, a Éxodo 3, perdón, rápidamente. Dice Éxodo 3: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Fíjate, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Allí tenemos al ángel del Señor, presente en medio de un fuego que milagrosamente no consumía aquello que estaba ardiendo, de la misma manera que ocurría con Sadrach, Mesach y Abednego allí en el horno en Babilonia. No era la primera vez que ocurría algo parecido, ellos ya tenían un precedente. Pero ¿sabes? Tampoco es la última vez que ocurrió. Tampoco es la última vez que Cristo ha descendido a lo más profundo para librar del fuego a quienes confían en Él. De hecho, de esta última vez es la misión con mayúsculas de la que habla toda la Biblia. Que la segunda persona de la Trinidad, el Dios de dioses, el Dios verdadero, el Dios de Israel, se hizo un bebé chiquitito. Y durante toda su vida afirmó su rostro con una sola misión, y es sufrir el infierno en el Calvario para que tú no tuvieras que sufrirlo. De lo que estoy hablando es de que Dios no sencillamente nos libró de las llamas. Él pasó por las llamas. Él se convirtió en el Dios en llamas. Él ardió, Él sufrió la ira de su Padre que nosotros debíamos haber sufrido para que nosotros podamos esquivar el infierno de fuego y azufre. Él no solamente está ahí para ayudarnos en nuestros problemas, Él hace algo, hizo algo y hará algo mucho más importante. ¿Estás sufriendo? ¿Lo estás pasando mal? ¿Estás teniendo situaciones en tu vida en las que piensas que si tomas la decisión que sabes que debes de tomar, vas a pasarlo mal? Lo siento. Lo siento por tu sufrimiento y lo siento porque sí, si tomas la decisión que debes de tomar, vas a pasarlo mal. Y puede ser que Dios te libre o puede ser que no te libre. Y que tengas que pasar por el valle oscuro. Pero ¿sabes? Él estará en medio del horno de fuego, caminando a tu lado. De tal manera que cuando salgas, cuando veas lo que Dios ha hecho en tu vida, porque tú has obedecido y has renunciado a otros dioses por amarle a Él, cuando puedas dar la vuelta y mirar tu vida, vas a ver que no solamente estás bien, es que ni hueles a fuego. Es que Él te ha llevado mucho más allá de lo que jamás podrías haber imaginado. Es que Él ha cumplido su propósito en ti. Agárrate a Cristo en cualquier situación. Si le tienes a Él contigo, da igual lo que pase. Siempre estarás bien y siempre vas a estar mejor en el futuro. Cristo, cuando se enfrentó a la muerte por ti, no dio un paso atrás. No capituló. No prefirió su propio bienestar. No prefirió lo que a Él le apetecía. Él no dudó. Él vino. Y cuando estaba en Getsemaní, papá, si es posible, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él siguió adelante, sangrando, sufriendo, muriendo por ti.
de verdad en las decisiones de tu vida, sabiendo que Dios mismo ha hecho eso por ti, ¿vas a capitular? ¿Vas a preferir cualquier otro Dios de mentira antes que este Dios que ha estado dispuesto a morir por ti? ¿A este Dios que ha prometido que va a estar contigo incluso en el sufrimiento? ¿De verdad vamos a ser tan ingratos? Lo que Dios nos pide es, aquí y ahora, que apostatemos de todos los dioses falsos que tenemos en nuestra vida. Y tú tienes un Dios falso en tu vida del que tienes que apostatar para rendirte y adorar solamente al Dios en llamas por mí, en llamas por ti. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por Jesucristo. Muchísimas gracias porque Él está con nosotros, Señor. Muchísimas gracias porque no nos dejas abandonados, porque eres un buen Dios, porque eres el Todopoderoso que puede librarnos, pero porque eres el soberano, que puede no librarnos, porque no quiere, pero sencillamente porque tienes algo mucho mejor preparado para nosotros. Gracias, Dios. Ayúdanos a confiar en ti, pase lo que pase. Ayúdanos a rendirnos delante de ti, sea cual sea lo que vayamos a perder si te seguimos, o lo que vayamos a vencer o a ganar si vamos detrás de otros dioses. Ayúdanos a creerte a ti y solo a ti, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cualquier persona, cada uno de los que están aquí y jamás han confiado en Jesucristo como su único Salvador, que tú por medio de tu Espíritu Santo toques su corazón, ablande su alma, Señor, para que puedan clamar a Cristo y le digan: Señor, sálvame. Estamos en tus manos, Señor. Muchísimas gracias por ser el Dios en llamas. En el nombre de Jesús. Amén.